A punto de que comience la prueba deportiva más importante de las que se celebran en Alcázar, la Titán de la Mancha, muchos son los motivos porque es precisamente nuestra ciudad la que es capaz de organizar un evento de esta magnitud. Pero quizá la más importante es la afición de los alcazareños por el ciclismo y su fundamental herramienta, la bicicleta. 90 son los años que estamos celebrando este año de la primera vuelta a Alcázar. Corría 1933 cuando un grupo de aficionados organizó esta primera competición que tuvo continuidad en el tiempo en mayor o menor medida dependiendo de cada década del siglo XX, pero lo que sí ha permanecido inalterable es la afición por el deporte de las dos ruedas, que cuenta con los minutos para el pistoletazo de salida, este sábado a las 6 de la mañana. Y uno de los aficionados a la bicicleta en nuestra ciudad es Justo López. Le hemos invitado porque además de ser aficionado a la bicicleta, que eso podemos ser muchos, sin embargo él conoce la historia de la Vuelta Ciclista a Alcázar y de cómo aquellos barros, estos lodos, quiero decir, de aquella Vuelta Ciclista a Alcázar de 1933 a la Titán de la Mancha, hay un largo recorrido del que vamos a hablar con él. Justo, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a situarnos en aquellos años 30, donde ya un grupo decide que quiere hacer una vuelta ciclista. Sí, yo me situaría incluso un poco antes, porque la bicicleta como ingenio mecánico, arranca aproximadamente a comienzos del siglo XIX, aunque son, pues eso, prototipos que luego se van perfeccionando, como ocurre ahora también, que ya una bicicleta actual no tiene nada que ver con las de primeros del siglo XX o incluso del siglo XXI. Bueno, pues se crea el velocípedo, la Draisiana, por un ingeniero alemán, y de ahí arranca con cierta continuidad a primeros del siglo XX, es decir, 1903, el Tour de Francia. El Tour de Francia es el que aglutina la afición competitiva con estos nuevos ingenios que eran las bicicletas, porque dentro del velocípedo había de dos ruedas, triciclos, monociclos, etcétera, pero la bicicleta es la que cuaja como vehículo más estable, más seguro para recorrer cualquier terreno, y además ofrece la posibilidad ya de empezar a ser competitivo. Entonces, 1903, pasan años, en Alcázar se celebran las primeras pruebas que llamaban entonces carreras de neófitos. 1928 la gana un alcazareño jovencito con 17 años, y ese grupo de pioneros se reúnen en el bar Alces, en la cafetería, y deciden, ¿por qué no organizamos nosotros algo similar al Tour de Francia? Y hombre, salvando todas las diferencias, lo que consiguen es hacer una prueba en 1933, en la que participan 22 ciclistas nada más. La tradición luego va a ir evolucionando, pero el número de participantes, si lo comparamos con la Titán actual, es casi ridículo, porque en la Titán han cerrado el control este año, si no me equivoco, en 2.200 personas. Entonces, bueno, pues 1933 gana un tomellosero, Antonio Jareño Peinado, y la Vuelta Ciclista a España arranca 2 años después, lo cual quiere decirse que era la prueba, dentro de su nivel y de su categoría, pues de las más importantes y de las más históricas o antiguas de España. Anterior, repito, 2 años a la Vuelta Ciclista a España. Luego tiene diversos avatares, viene la guerra civil, se paraliza, viene la década de los 40 con muchas penurias de cara a conseguir premios, conseguir financiación, que en el fondo es lo que acompaña a todos los deportes. Si no hay patrocinadores, no hay deporte. Y entonces llegamos a épocas muy curiosas como los años 50, en donde fíjate que en una de las carreras, la del 51, participa un jovencito llamado Federico Martín Bahamontes, que queda séptimo, y otro jovencito, Fernando Manzaneque, que queda 10º. Fíjate el nivel entre los corredores que se acercaban a disputar la Vuelta nuestra. Sí, porque tanto el uno como el otro al final fueron ganadores del Tour, hombre, uno, y de una etapa del Tour también. Exacto. Otro. Bahamontes gana el Tour en el 59, 8 años después de esta situación, y luego Manzaneque llega a ganar una de las etapas, está todavía reconocido con una gran pancarta en Bagnères de Luchon, en Francia. Yo la he visto personalmente un par de veces. Bueno, quiere decir que han sido personas que han marcado unos antecedentes. La prueba de Alcázar, volviendo a la Vuelta Ciclista a Alcázar, toma el auge en los años 60 porque hay un patrocinador muy fuerte, que es Mariano Moreno, con electrodomésticos, con
ciclomotores, bueno, y pone mucho dinero y mucho interés en que la Vuelta se potencie. Vienen ediciones pues muy ricas en cuanto a participación, la máxima ya he dicho que son 74 y además corredores. Está dentro de la Feria de Alcázar. Está dentro de la feria, aunque hubo algún momento que alguna fecha la alteraron, pero generalmente era el acontecimiento deportivo propio de la feria. Terminaban en el antiguo velódromo de educación y descanso dando vueltas, porque probaron distintas modalidades de finalización, casi siempre era una sola etapa, pero hubo ediciones que eran dos, y algunas pues con una parte por la mañana y otra por la tarde. Inventaron lo que era el Challenger, que era otra modalidad de final. En fin, bueno, todo esto quien lo quiera ver está en la revista Salitre, en el número 8 de los artículos, y solo es un resumen, porque hay preparado también una descripción ya con todo, con carteles, con libros de ruta, con fotos ya mucho más ampliadas, etcétera. No sabemos si se publicará en algún momento. Hombre, con motivo del centenario probablemente sería una buena fecha. Es verdad que podría serlo. El caso es que todo fue derivando a que en los años 90 aparecen ya las primeras mountain bike, es decir, las bicicletas de montaña que ahora se utilizan para muchos usos, pero sobre todo para meterte por caminos, descensos, porque no he hablado de modalidades, si no nos perderíamos en este bosque ciclista, pero sí es cierto que ahí ya también viene otro hito en la historia del deporte. Cuando la mountain bike está consolidada y ya hay mucha afición entre grupos particulares, resulta que hay unos pioneros, Fran Lorente, Agustín Pacheco, luego se unen Luis Monreal y Enrique Belmonte, y hacen un proyecto que cuaja en lo que entendemos por la Titán. Por supuesto, luego pasan varias ediciones hasta que ya se organiza de modo más o menos formal en el 2009. Entonces llegaríamos, pues no sé si he contado las 14 edición más o menos, que es la que se va a celebrar el próximo sábado, cada vez con mayor cantidad de participantes, sí, con una organización muy compleja pero muy valiosa, por otra parte. Y con personas que no solo son aficionados a la bicicleta, que hay muchos, sí, sino que ya se dedican incluso profesionalmente a la bicicleta, ¿no? Porque aquí de participantes, sí, de participantes, estamos viendo unos niveles y unas categorías ya de participantes muy, bueno, claro, reconocidísimas. La popularidad y el que le den cierto realce a la prueba, al margen ya incluso de premios, porque tampoco los premios son suculentos. Ten en cuenta que el mundo del mountain bike respecto al ciclismo de carretera no tiene nada que ver en cuanto a compensación económica y profesionalización, pero aquí, bueno, pues participar en la Titán es como un plus también de categoría o de popularidad. De hecho, la última edición la ganó Marcos Jurado, que ha sido ciclista profesional, es de Pedro Muñoz, lo conozco, es un chico muy majo, sí, y participó. Luego ya, pues bueno, hay locales que tienen mucha proyección, que pueden al menos competir contra los gallitos, como si dijéramos que suelen venir, pero efectivamente la Titán llama a gente que tiene ya un alto nivel. Pero lo bueno es que tampoco arruina, digamos, el interés a gente que se dedica a esto, pero de manera, pues, casi como ocio. Y sin embargo también participan en la Titán. Y no solamente los de la zona, que podría ser lo normal, sino que también vienen desde muchos puntos de España a participar en ella. Claro, porque participar en cualquiera de estas pruebas de aficionados es un incentivo para conocer sitios, para ver el recorrido y compararlo con otros, para en definitiva retarse a uno mismo, que es lo que tiene. Yo creo que la Titán, a diferencia de lo que fue la Vuelta Ciclista Alcázar, que era solo para una élite de los que tenían bicicleta o tenían equipo que les apoyase o patrocinadores, ahora puede participar, como bien dices, cualquiera solo con la inscripción, y eso ha hecho posible que sea una prueba muy participativa, que es de lo que se trata. Si bien hay un pero, y el pero es que esa participación luego no se traduce en que veamos más ciclistas urbanos
circulando por nuestras calles, Esto es una reivindicación que también. ya sería lo redondo, pero en eso puedo decir que no lo hemos conseguido de momento en este pueblo. Pero está muy bien la reivindicación para ver si nos animamos todos a coger la bicicleta. A coger más la bicicleta, y no claro. solamente por los caminos, sino también por la ciudad. No quiero dejar pasar al presidente del club que lo organiza, Pepe Pinar, que al fin y al cabo estamos ahora mismo en su momento porque, como saben ustedes y recuerdan, ha conseguido ganar en los Juegos Senior el campeonato de los Juegos Europeos también. Sí. O sea, que es que además de los participantes está organizado también por gente que sabe lo que es estar con una bicicleta en el monte y en el campo. Pepe Pinar es un referente sin duda de todos los ciclistas en Alcázar, sobre todo, bueno, aparte de como profesional que fue de la enseñanza y transmitió ese espíritu también en todo el alumnado, como hombre competitivo, capaz de ser organizador y a la vez competir, etcétera. Me parece que es un hombre que pasará a nuestra historia. No he querido hablar de los pioneros, que hay mucha gente que también tuvo la lucidez de ver que el ciclismo en los años del pasado siglo XX iba a ser un deporte importante, pero ahora pues hay que darle el mérito a los que han conseguido potenciar esta prueba y en definitiva esta cultura, porque yo considero que la bicicleta es una cultura. Y también una ciudad que está ya preparada para darlo todo, porque la verdad es que Alcázar, cuando está la Titán, es otro el ambiente y es otro también pues la ayuda de los voluntarios que están pues luchando y velando porque la Titán sea un éxito, que estamos seguros que si el tiempo no lo impide, lo va a ser. Es lo único que nos puede otra vez poner en entredicho la celebración, el tiempo. Muchas gracias, Justo, por habernos compartido toda esa información que tú manejas habitualmente y que está, como has dicho, en las revistas, pero hay que ir. Es más fácil escucharte a ti, Justo, gracias. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias a vosotros.